Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Estamos martes santo y seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por el cese definitivo de este virus. Encomendamos, como todos los días, a los enfermos, gravemente enfermos de COVID, a los que ya fallecieron por su descanso eterno, fortaleza y esperanza de sus seres queridos. En este martes santo, Jesús nos presenta lo bien que conoce a sus discípulos, porque Él los eligió, Él los llamó y llamó a los que Él quiso. Y los conoce tan bien que hoy día, de manera muy sutil, de manera tan amorosa, descubre aquel a quien va a ser causante de la traición, que es propiamente del círculo de Jesús, de un círculo tan íntimo. Uno de sus discípulos que lamentablemente nunca ha entendido el camino de la misión de Jesús. Un hombre que ha estado pensando más en el dinero, en el poder, en el robo. Pero aún eso, Jesús tiene sumo respeto por los 12 que eligió. Y es que cada uno es artífice de su propia salvación o condenación. Pues aquí Jesús anuncia que alguien lo va a entregar. ¿Quién lo entregará?
Muchos se miraron perplejos unos a otros, porque también no sabían y no entendían de qué hablaba. Pues Pedro pregunta: ¿de quién lo dice? Entonces este discípulo, apoyándose en el pecho de Jesús, le pregunta: Señor, ¿quién es? Pregunta por la identidad del discípulo. Danos el nombre. Sin embargo, Jesús da una señal. A quien dé este trozo de pan que voy a mojar, ese es. Y se lo dio a Judas Iscariote. A veces en la familia, en el trabajo, hay situaciones que se viven de manera similar. Por ejemplo, cuando se pierde una cosa en casa. No sabemos quién lo tomó, no sabemos cómo desapareció, y nos miramos unos a otros y decimos: ¿pero quién es? No puedo sospechar de mi esposo, mi hijo es así, el otro tampoco, y nos vamos preguntando: ¿pero cómo? O cuando estamos en un negocio, ¿no? En la empresa, qué sé yo, desaparece algo y comenzamos a buscar al culpable. ¿Quién es? ¿No? Y hasta que no encontramos pruebas. Pues aquí Jesús igual. Está en medio de ellos, ya ha dicho quién es y le dio el pan a Judas. Y es Judas entonces quien se encarga de entregarlo. Dice: Satanás entró en él inmediatamente cuando comió lo que Jesús le dio. El diablo entra en nuestro corazón cuando nosotros se lo permitimos. Y entra con esa acción, ¿no?, traidora, con esa acción cobarde, vil. Pero así es Satanás. Satanás tiene sus mañas y artificios en cómo actuar para sacar a Jesús del juego, del combate frente a la muerte. Sin embargo, no vencerán el poder de la muerte ni de la oscuridad y la tiniebla, sino la luz de Cristo. Una vez que Judas se fue, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Es de aquella voz también del Padre que nos decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Habla de la glorificación del Hijo de Dios una vez entregada su vida, la resurrección. Sé que va a morir en la cruz, sabemos que es parte de una traición, de una confabulación, ¿no?, de una traición tan dura, pero sin embargo, Jesús tiene muy en claro que el camino al final será de la glorificación. Y nos trata con un cariño tan grande a nosotros como a sus discípulos, diciéndonos: hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Es un Dios que quiere seguir brindándonos su compañía, su cercanía. Mientras el novio está con ustedes, dice: no ayunen, hagan fiesta, coman. ¿Por qué? Porque habrá un día en que se vaya el novio, ahí sí ayunarán. Pues aquí nos habla ya de un poquito de tiempo que estará, pero después lo buscaremos y dice: no me hallarán. Y Pedro le pregunta: pero Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde: donde yo voy,
no me puedes seguir ahora, Pedro, me seguirás más tarde. Pues eso también es vaticinarle a Pedro de la muerte con la cual tenía que dar gloria a Dios. Y Pedro replica frente a la respuesta de Jesús: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Es el ímpetu, es el calor del momento, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, Jesús le reprocha en su cara: ¿con que darás tu vida por mí? No. Te aseguro, Pedro, que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Dar la vida implica mucho más, no solamente palabras, sino un acto, un hecho, un acontecimiento, una entrega verdadera de amor, que no la puede dar el discípulo todavía. Ese paso que nos falta dar de la palabra a ser consecuentes y al hecho es lo que nos detiene y nos ata. El de Judas Iscariote, que es un traidor, pegado más al dinero, a la fama, al estatus, a la ganancia, que la verdad no va por el camino del Maestro. Y el otro que tiene ímpetus bastante buenos, son meros sentimentalismos, pero también a la hora de la prueba se nota el talante que tiene cada uno. Todos se fueron, todos lo abandonaron y lo dejaron solo. Por eso es que Jesús de antemano te dice: ¿dar tú la vida por mí? No, te falta mucho para aprender y dar la vida. Es un Jesús que sabe entender a sus discípulos, pero que también sabe enseñarles de que el camino no es fácil. El camino es bastante difícil. Y lo más triste es comprobar que la traición, la entrega, la negación se fragua en el círculo de los íntimos de Jesús. Para que veamos que si hoy día viendo en el terreno político cómo hacen alianzas, estrategias para ganar el poder, y a veces de los círculos más del entorno son aquellos quienes te sacan todos los trapitos al aire, ¿no? Todos los trapitos al aire, de tu propio círculo, tu propia gente, de aquellos que tienen piedra a su propio tejado. No. Jesús no quiere este tipo de actitudes cobardes. Quiere de aquellos quienes den la vida, de aquellos que en un momento dijeron: ve a trabajar a mi viña. Voy, Señor, pero nunca fue. Y a su otro hijo le dijo: ve a trabajar a mi viña. No voy, pero recapacitó y fue. Dios quiere eso, que recapacitemos, aunque en un inicio hayamos fallado, pero hay tiempo de conversión, de arrepentimiento, de cambio. Y es lo que quiere Jesús en sus discípulos. Que por un momento podemos errar. ¿Está la debilidad humana? Sí. Pero que hay un Dios que nos auxilia y nos entiende, que espera que volvamos al camino. Entonces se nota la debilidad propia de los apóstoles. Son seres humanos de carne y hueso, con falencias. Pero ahí está Jesús, los eligió y eligió a los que Él quiso y los llamó. Y aunque estén tramando su muerte, y aunque el otro esté confiando más en sus propias fuerzas que en la gracia de Dios,
de dar la vida por el discípulo, Jesús sigue con ese camino, el cual solamente va a terminar en la Pascua de Resurrección. Se acerca su hora, y al acercarse la hora se acerca el momento de la glorificación. Cabría preguntarnos, ¿cómo traicionamos hoy día el amor y la misericordia de Jesús que nos muestra? Tantos que han recibido milagros en medio del COVID, cuando familiar se recuperó, se sanó. ¿Cómo lo traicionamos? Con abundantes promesas que al final no vienen refrendadas por nuestra vida. Lo traicionamos en medio de nuestros intereses. Lo traicionamos cuando hacemos decir cosas que solo es una proyección de nuestros deseos o mezquindades. Lo traicionamos cuando volvemos la espalda a los rostros débiles del sufrimiento en esta pandemia. Lo traicionamos cuando lo convertimos en objeto más al alcance de nuestros caprichos y no confiar en su misericordia y en su gracia. Lo traicionamos cuando damos una supuesta amistad de lealtad, de fidelidad, y realmente no es así. Lo traicionamos cuando repetimos mucho su nombre, pero no estamos de acuerdo a dejarnos transformar por Él. Simplemente decimos, sí, tú eres Dios, pero no me dejo tocar por Él. No me dejo transformar por Él. Dejemos que este martes santo la mirada de Jesús nos ayude a descubrir nuestras sombras, pero también nuestras luces. Todos tenemos debilidades. De algo podemos pecar, caer. Para ahí está Jesús, para redimirnos, para enseñarnos. Meditemos estos días santos. Meditemos estos días santos en casa, en medio del confinamiento. Llegamos de que cada día de Semana Santa sean días de reflexión, de oración, de buscar en el fondo también la voluntad de Dios y no la nuestra. De hacer de que ese Dios, conociendo nuestros corazones y intenciones, pueda expulsar lo que Satanás ha tomado posesión de nosotros. Y al tomar posesión de nosotros, lo único que ha hecho es hacernos sus esclavos. Pero ahora Jesús llega a sacarnos de esa esclavitud, de esas esclavitudes que lo único que hacen es mantenernos ahí encadenados y no nos dejan ser leales, sino al contrario, traicioneros y negadores. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.